Un cordial saludo a los presentes en la ponencia del caso clínico ectopía testicular cruzada del curso de Embriología Humana. Nosotros somos alumnos del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Santa. A continuación, los integrantes del grupo D serán los ponentes, a cargo del doctor Neira Jorge. Presentaré el caso clínico ectopía testicular cruzada. Como podemos observar en la imagen, tenemos un paciente varón de 6 años de edad, el cual se le realizó una palpación testicular donde pudimos evidenciar la ausencia del testículo derecho en la bolsa escrotal. Bien, a este paciente le pedimos exámenes de ultrasonido inguinoescrotal bilateral y abdominal, el cual nos dio como diagnóstico la ausencia del testículo derecho en la zona inguinoescrotal y la presencia del testículo izquierdo en el tercio inferior del canal inguinal. ¿Cómo procedimos quirúrgicamente? Pues un abordaje en la zona derecha para explorar el canal inguinal y del retroperitoneo, donde no encontramos el testículo ni tampoco los conductos testiculares, y pues procedimos a hacer el abordaje en la zona izquierda para hacer una apexia testicular una vez que pudimos localizar los dos testículos y ver la funcionabilidad del testículo derecho debido al proceso vaginal que todavía se mantenían fusionados. Una vez que se hizo la apexia testicular, se descendieron los testículos derecho e izquierdo a sus respectivos bolsas escrotales. Un año después, pues la evolución clínica de estos testículos fue la que se esperaba. El volumen tenía un volumen adecuado y una consistencia buena. El término ectopía deriva de las dos voces griegas ek y topos, ek que significa fuera y topos que significa lugar. En conjunto se refiere a algo que está fuera del lugar. Se sabe también que es la más rara de las ectopías testiculares y puede ser considerada en un paciente con el hemiscroto vacío y una más adicional en el hemiscroto contralateral. La posición final de la gónada depende del gubernáculo, ya que la insuficiencia de este en fallar en dilatar el escroto adecuadamente causa que el testículo quede libre a lo largo de la línea de menor resistencia. Esto se expresa en que se presenta generalmente un testículo palpable unilateral o ambos testículos en una sola bolsa escrotal, asociada generalmente a una hernia inguinal. Adicionalmente, el testículo ectópico puede ubicarse en la bolsa inguinal superficial o en el área femoral, suprapúbica y perineal. Ingresando a la epidemiología, vamos a hablar sobre las anomalías de ubicación testicular, la cual vamos a tener a la critorquidia, que se define como testículo oculto, y la ectopía, que va a hacer referencia a los casos en los que los testículos van a estar retenidos o se encuentran fuera del lugar. Vamos a definir muy bien estas dos para no confundirlas. La criptorquidia puede ser unilateral o bilateral. Unilateral cuando solamente está comprometido un testículo y bilateral cuando los dos están fuera de lugar. En esta anomalía, el riesgo elevado de desarrollar tumores genitales va a ser alta. Esta también va a afectar a niños mayormente en casos de prematuros. Las causas, aunque son desconocidas, la causa más importante va a ser la ausencia de andrógenos. Hablando sobre la ectopía, corresponde a menos del 5% de testículos no descendidos propiamente. Es aquel que se encuentra fuera de su trayecto normal del descenso testicular. En un 80% son unilaterales y habitualmente presentan tamaño y función normal. O los lugares en que están localizados habitualmente podría ser, dependiendo del lugar, se llama intersticial, muslo medial, dorsal al pene o lado opuesto, que también es la ectopía cruzada. Y una diferencia entre la ectopía y la criptorquidia sería que la criptorquidia no es palpable, en cambio la ectopía sí lo es.
Como la parte clínica y el diagnóstico, tenemos que el paciente presentó ausencia del testículo derecho en la bolsa escrotal derecha y buen estado del testículo izquierdo, pero que este testículo izquierdo está en 1/3 del canal inguinal al momento que se ha realizado el examen semiológico. Los médicos tratantes consideran realizar un diagnóstico por imágenes que les dé una visión más exacta de la patología. Estos abordajes por imágenes que son más usados para evaluar este tipo de casos son el ultrasonido abdominopélvico, que le dará una visión mucho más amplia de la ubicación de los testículos que no han logrado palparse durante el examen semiológico. Una laparoscopía permitirá visualizar los vasos deferentes y el epídimo, teniendo una visión mucho más exacta del testículo que no ha sido palpado. La tomografía axial computarizada es inconveniente por su grado de radiación y no es útil si la ubicación de los testículos es intraabdominal. Tenemos que la resonancia magnética nuclear sí está exenta de radiación, pero su larga duración necesita sedación para los pacientes que son pediátricos. Así que los médicos han optado por realizarle un ultrasonido inguinoescrotal que ha reportado ausencia del testículo derecho inguinoescrotal y abdominal, con presencia del testículo izquierdo en el tercio inferior del canal inguinal. El diagnóstico previo a la cirugía es del testículo derecho intraabdominal y criptorquidia izquierda inguinal de grado 1. Al momento de la cirugía, se ha comprobado la ausencia del testículo y del elemento del cordón espermático en el canal inguinal derecho. En el abordaje que se ha realizado en el lado izquierdo, se ha observado un cordón espermático doble con un proceso vaginal común a ambos testículos, con los conductos deferentes separados. Los testículos se forman a partir de las crestas gonadales en la región abdominal, bajo la influencia del gen SRY, ubicado en el brazo corto del cromosoma Y. En la primera fase del descenso testicular, denominada transabdominal, el testículo está anclado al orificio inguinal interno por medio del gubernáculo. Un factor liberado por las células de Leydig se unen a su receptor ubicado en el gubernáculo, lo cual genera un aumento del tamaño del mismo, dilatando el escroto para el ingreso de la gónada sexual masculina. Entonces, el testículo y epidídimo rodeados de peritoneo se deslizan e ingresan en el conducto inguinal hacia la semana 15 de vida fetal. En la segunda fase o inguinoescrotal, el testículo desciende a través del anillo inguinal externo hacia su posición definitiva en el saco escrotal, proceso guiado por el gubernáculo. Este proceso se completa hacia la semana 35. Sin embargo, si existe una insuficiencia del gubernáculo para dilatar el escroto adecuadamente, el testículo puede quedar fuera de su saco escrotal, originándose así una ectopía testicular. El testículo ectópico se puede ubicar a nivel de la bolsa inguinal superficial, en el área femoral, suprapúbica, transversa o perineal. En el caso clínico se detectó ectopía testicular cruzada mediante un ultrasonido. Ambos testículos fueron descendidos a sus respectivas bolsas escrotales con evolución satisfactoria un año después de la intervención. El manejo de la ectopía testicular es quirúrgico, realizando una orquidopexia ipsilateral transeptal.